La lectura que tenemos para hoy la encontramos en Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10, para que hablemos acerca de la fe del centurión. La fe del centurión. Es una bonita mañana para nosotros evaluar nuestra vida y ver cómo está la fe nuestra. Mirar cómo está la fe ante este mundo lleno de adversidades, lleno de problemas, de dificultades. Hermano, hay dos problemas muy comunes, lo de salud y lo económico. El que no tiene uno de esos dos problemas tiene a alguien que conoce que está atrapado ahí. Pero tenemos a Dios Todopoderoso que nos ama. Y vamos a leer aquí en Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Y quiero que abras tu corazón porque la palabra ministra, la palabra cambia, la palabra es un alimento. Y dice así Lucas 7, verso 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, refiriéndose a Jesús. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: ¿es digno de que le concedas esto? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Oh, gloria a Dios. La fe del centurión. La fe del centurión. Era grande la fe del centurión. Mi amigo, mi hermano, que estás ahí en sintonía, da el primer paso con fe. No tienes que ver ni pasar por toda la escalera. Basta con que subas el primer peldaño con fe y Dios obrará. Y Dios trae una palabra a ti. Yo quiero que tú abras tu corazón y reciba esta administración que es como si fuera una oración. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Y hablando de esto, haciendo una mención sobre el contexto histórico de este texto, sabemos, amados, que judíos y romanos se odiaban. Y los judíos veían a los romanos como invasores de su tierra y los romanos le despreciaban como un pueblo conquistado. Y los primeros deseaban verse libres del invasor y a los segundos les encantaba hacer sentir su desprecio y se comportaban con arrogancia y despotismo con los judíos. En Capernaum, el ejército romano tenía un cuartel que estaba al mando de un centurión. Dicho oficial era el encargado de mantener el orden público de la ciudad y de hacer cumplir las órdenes, y sobre todo las órdenes dictadas por los romanos. Aunque los habitantes no amaban a los judíos, sí amaban a su centurión. ¿Por qué? Bueno, porque este centurión, para ser tan estimado
cuando pertenecía a la nación que les había invadido y a las que tenían que pagar tributo. Este centurión había hecho algo insólito. Dándose cuenta de que le faltaba un lugar para reunirse, le había mandado a construir y sufragado de su bolsillo una sinagoga. Le mandó a construir un templo. Por otra parte, era amable, era respetuoso con los israelitas y trataba a sus hombres con respeto. Incluso él trató con sus criados, el trato más bien que tenía con sus criados, era un trato generoso y considerado. Algo desconocido entre los romanos en aquel tiempo. En cualquier despiste de un esclavo al realizar su trabajo, traían como consecuencia severos castigos. Pero el centurión era diferente. El centurión tuvo un día un problema y encontró gente que le ayudaba a resolver. Aún teniendo dinero, este hombre, este centurión, tenía un buen comportamiento, no era arrogante, sino que trataba bien a su gente. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Esto debe llevarnos a nosotros. Mire, conocer la forma de este centurión debe llamarnos a nosotros la atención de algo que dijo el mismo Cristo. No podemos ignorar la palabra que dijo Jesús. Hagan con los hombres lo que ustedes quieren que hagan con ustedes, valga la redundancia. Encontramos personas que les gusta exigir amor, que les gusta exigir respeto, que les gusta exigir honra, pero ellos ni aman, ni respetan, ni honran a nadie. Ellos se creen los mejores. Entonces, exactamente este centurión cumplía lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 6, versículo 31. Hagan ustedes con los demás como quiere que los demás hagan con ustedes. Lucas 6, 31. Aún el centurión, estando en un lugar que posiblemente podía ser objeto de odio, podía ser objeto de menosprecio, todo lo contrario, por cuanto él se comportaba con amor, por cuanto él actuaba con respeto a las personas y era un tipo humilde, recibía amor, respeto y lo trataban con humildad la gente de ese lugar. Por eso dice la palabra, como dice, en aquel tiempo, cuando hubo acabado de dirigir todas estas palabras al pueblo, entró a Cafarnaúm. Se encontraba mal y a punto de morir un siervo del centurión, muy querido de este. Oiga, el centurión trataba bien a su gente. Y esto debe llamar a la reflexión a aquellos que me escuchan, que tienen personas a su mando. Trátenlo bien, porque usted necesita de esa persona, la que le limpia en su casa, el que le corta la grama, el que le pinta, el que le lleve el agua. Trátelo bien. Eso hacía el centurión. Habiendo oído hablar de Jesús, envió donde él unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Estos, llegando donde Jesús, le suplicaban insistentemente diciendo: merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado una sinagoga. Oye, hermano, qué mensaje más lindo. Ellos hablando bien del centurión por el trato que el centurión tenía con ellos. Por el trato que el centurión tenía con ellos. Tú quieres recibir amor, da amor. Tú quieres que la gente te respete, respeta. Tú quieres que la gente te trate bien, trata bien a los demás. No te creas que por tu dinero, que por lo que tanto que sabe, que porque estás en un puesto de mayor estima que los otros, eso no te coloca a ti en una posición para que maltrate a la gente que está contigo. No, todo lo contrario.
tienes que tratarlo bien, porque llegará el momento que tú vas a necesitar amor y no vas a encontrar si maltrata a la gente que está a tu lado. Va a llegar el momento que tú vas a necesitar misericordia y si no te comportas como una persona misericordiosa, no vas a encontrar gente que se compadezca de ti. En el momento que necesites ayuda, no vas a encontrar ayuda por cuanto fuiste una persona que negó la mano amiga, tu mano amiga, a aquel que la necesitaba. Mire cómo ellos hablaron del centurión. Él se merece que le concedas, porque este hombre ama a nuestro pueblo. Amor con amor se paga, dicen por ahí, ¿verdad? Y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Tú ves este tipo de gente, hermano, arrogante y petulante. Llega el momento que esas personas se sienten mal. Por cuanto necesitan afecto, no lo encuentran. Por cuanto necesitan cariño, no lo encuentran. Porque ellos se comportaron de manera áspera con los demás. Iba Jesús con ellos. Y estando ya no lejos de la casa, envió al centurión a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entre bajo mi techo. Por eso ni siquiera me considere digno de salir a tu encuentro. Manda la palabra y mi criado quedará sano, porque yo que soy menor que tú, soy un subalterno tuyo, tengo soldados a mis órdenes y digo a este vete y va, y a otro ven y viene, y a mis siervos esto, y lo hace. Hermano, este hombre era humilde. ¿Cuántos de nosotros tenemos que aprender de la humildad de este centurión? ¿Cuántos de nosotros tenemos que aprender a vivir la vida siendo humildes? Entendiendo que la humildad es más importante que la arrogancia y que la humildad es el mejor traje, el mejor vestido que podemos poner, que nos podemos poner. Porque cuando estamos revestidos de humildad, de amor para el prójimo, cuando damos, cuando aportamos, cuando ayudamos, entonces eso Dios lo ve con agrado. Y no solamente Dios, sino también la gente. Pero cuando somos agarrados, hambrientos, y no nos gusta compartir, entonces cuando tú clames por ayuda, no encontrarás. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él. Y volviéndose dijo a la muchedumbre que le seguía: os digo que ni aún en Israel he encontrado una fe tan grande. Oh, gloria a Dios. Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo sano. Jesús no tuvo que ir a la casa de este hombre. Hermano, es que este hombre era humilde, este centurión marcó la diferencia. Aleluya. Oh, observemos a este centurión, amados, la actitud de él, cómo se ganó el pueblo, cómo se ganó la gente. Mire, se ganó al pueblo, se ganó la gente, hablaba bien de él, aún siendo de una nacionalidad contraria y siendo un enemigo prácticamente. Pero por la actitud de él, todo cambió y la gente habló bien de él y no solamente hablaron de él con Jesús, sino que cuando él se da cuenta que Cristo va, actúa con humildad y le dice: Cristo, no tienes que venir, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Aleluya. No soy digno de que poses en mi casa. En otras palabras, este hombre se creyó pecador. Y le dijo: tú no tienes que venir aquí, tú eres poderosísimo. Yo que soy peor que tú, que soy un subalterno tuyo, ordeno y mando a los que están conmigo, a la gente que está conmigo, y ellos obedecen. Hermano, este hombre era humilde. Hermano, este es un personaje humilde. ¿Cuántas veces nosotros nos creemos lo mejor de lo mejor? Que somos mejores que el otro. Porque hemos sido beneficiados con algún don, porque hemos sido beneficiados con algún talento,
porque hemos sido beneficiados con algún atributo que otro no tiene. Y nos llenamos de orgullo, de prepotencia, y creemos que nos estamos llevando el mundo por delante. Cuando es el mundo que nos está llevando a nosotros, porque cuando somos arrogantes, el mundo nos lleva a nosotros y nos destruye. Y al final de la jornada terminamos tristes, vacíos, angustiados, amargados, solos, despreciados de las personas. Jesucristo quedó maravillado por la actitud del centurión. Y pienso que esa es la actitud que tú y yo debemos tener para recomprender la enseñanza sobre la fe del centurión romano. Debemos analizar algunos antecedentes y contexto. En primer lugar, vemos que Jesús era parte del pueblo judío y que en esa época era esclavo de Roma prácticamente todos los judíos. Y cuando le preguntaron si debía tributar a César, él respondió con justicia diciendo que debían dar al César lo que es del César y a Dios lo que pertenece a Dios. Y la buena de Jesús, esta buena noticia de Jesús el Evangelio, no es una cuestión simplemente política, no es una ideología, sino una forma de vivir y de relacionarse, llevándose bien con el prójimo. Y nosotros tenemos que entender y aprender a llevarnos bien con el prójimo. Jesucristo se llevaba bien con el prójimo. Las personas están por encima de las cuestiones políticas y religiosas y del pueblo del que procede. No importa si el otro sea haitiano, alemán, chino. No importa, usted tiene que tratar bien a la gente que le rodea. No importa si el otro es blanco, prieto, negro, adinerado o no, anda bien vestido o no, anda con buen perfume o no. El buen trato tiene que estar por encima de todas las cosas. No importa si el otro es de otra religión, porque hay gente que está en una religión y ellos se creen más santos que los demás. No, el tratar bien a las personas tiene que estar por encima de lo demás. Jesús es un judío más subyugado al poder político de los romanos, pero su respuesta o su alternativa no es el rencor, sino la defensa de la dignidad de todas las personas y el valor de la fe. Lo primero que aprendemos de este personaje es que nuestra fe crece al escuchar. El centurión escuchó sobre Jesús y tuvo fe en su poder para sanar al siervo enfermo. El texto dice que Jesús se maravilló de la fe del centurión romano. Este romano sabía quién era Jesús. Seguramente lo investigó y supo que era aquel hombre que le hablaba a las multitudes sobre el amor al prójimo, pero que también les enseñaba sobre el respeto a la autoridad, sobre dar el tributo y ofrecer más de lo que se les exigía. Así que lo mandó a llamar porque sabía que no se iba a negar y que era un hombre de paz. Como los ancianos tampoco podían negarse a ir a buscarlo porque eran esclavos de Roma. Y cuando Jesús estaba cerca, el centurión envió a otros mensajeros a darle instrucciones. Señores, aquí vemos dos personajes. Cristo, que es incomparado con nadie, y vemos a un centurión, uno romano y otro judío. El centurión y Cristo. Cristo se acercó al centurión siendo romano, pero el centurión se acercó a Jesús siendo Cristo judío. Pero Cristo había escuchado, el centurión había escuchado de Jesús. Sabía que Cristo no era arrogante. Sabía que Cristo no era prepotente. Sabía que Cristo no humillaba a la gente. Sabía que Cristo sanaba. Sabía que Cristo, no importando la nacionalidad de la persona, Él se acercaba al individuo y le daba amor y le daba esperanza. Y con confianza el centurión mandó a buscar a Jesús. Pero Cristo también oyó hablar del centurión.
Notemos lo que dice el versículo donde ellos le dicen, dice, ¿merece que se lo conceda? Porque ama a nuestro pueblo. Él ama a nuestro pueblo y Él mismo nos ha edificado la sinagoga. Y Cristo inmediatamente va donde el hombre. Cristo inmediatamente va a donde el centurión. Y el centurión siguió llamando la atención de Jesús cuando le dijo, no vengas. En otras palabras, sé que eres poderoso. Tú no tienes que venir, tú no tienes que venir. No tienes que venir, no tienes que venir. Tú eres poderoso. Yo que soy más chiquito que tú, le ordeno a los que están por debajo de mí que hagan tal y cual cosa y la hacen. Por lo tanto te digo, manda la palabra y mi siervo sanará. Oh, gloria a Dios. Este hombre, este centurión, aun siendo un hombre de otra nacionalidad, estaba convencido de que Cristo podía sanarlo a distancia. Estaba convencido de que Cristo podía resolverle el problema de su siervo que amaba. Gloria a Dios. Esto por todos los lados nos da amor, comprensión. Amén. Fe. Este hombre tenía fe. Cuando tú tienes fe, tú no tienes que hacer muchas cosas. Solamente confiar en el Señor. Solamente creerle a Él. Por eso te invito en este día, cuando tú tienes verdaderamente fe en Jesucristo, tú no tienes que esperar mucho aparataje ni mucho show, porque tú confías que el poder de Dios es tan grande que hace lo que tiene que hacer porque tú le crees a Él. Es increíble ver que le habló usando una parábola que explicaba la relación de autoridad. Señor, conozco sobre obedecer órdenes. Digo que vayan y van, como lo hice con los ancianos para que te trajeran. A otros le pido que vengan y vienen como tú has venido. Así que aunque no soy digno, sana a mi sirviente. En otras palabras le dijo, le demostró respeto al señorío de Jesucristo. Aleluya. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Demostrar respeto por Cristo, creer que Él es todopoderoso. Oh, gloria a Dios. Este hombre mandó a Jesús a que obrara un milagro. Eso es tener fe. Obra el milagro, Señor. Obra el milagro, Padre eterno. Obra el milagro. Obra el milagro. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer, mi amigo que me escucha? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer, tú que estás en sintonía a esta hora, que tiene problemas tal vez económicos, que tiene problemas de salud, que tiene problemas en tu interior? Tienes que creer que Jesucristo te puede sanar en este momento. Tienes que confiar que para Dios no hay nada imposible, que en esta misma hora el Señor puede podrir el yugo que agobia tu alma y que no tiene que ir a donde nadie ni nadie, y que ahí donde tú estás, si clama con fe, el Señor puede hacer la obra. Hemos hecho de esto un aparataje. A veces creemos que si no nos ponen la mano no estamos bendecidos. A veces creemos que si el profeta no nos pone la mano, no nos remenea y no hace cuánto aparataje ahora se ven, no estamos siendo ungidos, bendecidos por el Señor. Y si no nos hacen eso, nos sentimos mal. Porque estamos llenos de religiosidad, estamos llenos de misticismo, pero falta de fe. Y necesitamos una iglesia que no sea mística, que no sea religiosa, sino que crea en el poder de Jesucristo. De tal manera, hermano, que a veces estamos más pendientes en lo que pueden hacer los hombres que en la palabra predicada. Este centurión le dijo, mira, tú no tienes que venir. Tú no tienes que venir. A la distancia tú tienes autoridad para sanar a mi criado que está enfermo, a punto de morir. Mi amigo, mi hermano que me escucha, eso es lo que tú tienes que hacer, creerle a Dios. Tal vez estás en la cárcel, tal vez te encuentras preso, en la cárcel de la droga, en la cárcel del alcohol. Si tú clamas a Dios ahí donde tú te encuentras en esta hora, Dios puede hacer un milagro grande en tu vida. No tiene que venir nadie. Dios te puede sanar ahora mismo. Dios te puede sanar. O tú estás esperando que venga el pastor a orar por ti.
O tú estás esperando y queriendo que todos los días te remeneen en la iglesia. Y si viene un evangelista me remenea hoy. Y si viene el otro me remenea mañana. Y lo mismo, lo mismo, lo mismo. Óyeme, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Este hombre le dijo, tú no tienes que venir aquí. Hermano, cuando Dios es poderoso. No necesariamente tiene nadie que ponernos la mano. Dios tiene autoridad para sanarnos. Por eso te invito hoy a que te levantes en el nombre de Jesús y creas en el Señor. Por eso te invito en este instante a que te levantes, glorifique a Dios, exalte su nombre y le crea a Él y le entregue esa enfermedad, le entregue ese dolor, le entregue esa aflicción, le entregues esa situación que tú estás atravesando, que te hace daño, le entregue cualquier problema y le diga, aquí mismo, Señor, mira, aquí mismo estoy, te necesito, necesito de ti, necesito de tu ayuda, necesito de tu poder. No tienes que darle tu dinero a nadie. Ahí donde tú estás, Dios te puede sanar y Dios puede pudrir cualquier yugo. Clama. Eso es fe, clama. No ponga tu fe en los hombres, ponla en el Señor. Ponla en Él que todo lo puede. En ese Dios que liberta a los cautivos. En ese Dios que rompe las cadenas. Te hago esa pregunta, mi amigo, mi hermano que estás en sintonía. ¿Cómo está tu fe hoy día? Tú que me escuchas. ¿Cómo se encuentra tu fe? ¿Estás lleno de duda? ¿Y será verdad que Dios me libertó? Ay, yo soy cristiano, pero mi papá bregaba con brujos. ¿Y será verdad que Dios rompió la cadena? Compadre, claro que Dios rompió la cadena. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A dónde está nuestra fe? Observemos la fe de este centurión, que le dijo al Señor Jesucristo, no tienes que venir. No tienes que venir. Déjate de estar buscando gente que te ponga la mano y cualquiera que llega que te ponga la mano, porque tú lo que estás demostrando es que no tienes ninguna fe. Y sí, hay momentos que Dios usa a alguien, es así, pero no podemos hacer de eso una religión, porque también los del diablo andan poniendo mano por ahí. Cualquiera que llega que me quiera poner la mano, ven que te voy a ungir, ven, si tú sabes de dónde viene. No, necesitamos despertar, necesitamos abrir los ojos en el nombre de Jesucristo. Necesitamos entender que en el momento donde nos encontramos ahora y en la situación que estemos pasando, existe el poder de Dios que puede resolver cualquier situación. Solamente tienes que clamar con fe y creerle a Dios. Solamente tienes que clamar con fe y creerle al Señor. Vamos, levántate y créele a Dios. Esa enfermedad, clama y dile, Señor, llévate esta enfermedad, tú lo puedes hacer. No tiene que venir Jorge Vázquez a ponerme la mano. No, tú lo puedes hacer ahora mismo. Ayúdame, te necesito, dame tu mano. Y estoy seguro que Dios te va a ayudar. Pero tienes que creerle a Dios, tienes que creerle. Vamos, créele. Levántate en el nombre de Jesús. Porque para Dios no hay nada imposible. Hay gente que cuando no le ponen la mano se sienten mal. Hay gente que cuando no le ponen la mano se sienten mal. Porque tienen su fe puesta en los hombres. Porque tienen su fe puesta en los hombres, no en Jesucristo. Y por eso no ven cambio en su vida. No ven un cambio, una transformación. Yo te invito en esta hora a que crea en Jesucristo. A que entregue tu enfermedad a Jesucristo. A que entregue tu problema a Cristo. Que donde se encuentre el Señor hoy que está contigo puede sanarte y puede obrar conforme a su misericordia y a tu bondad. Levántate en el nombre de Jesús.